casi 8 años juntos. A los 6 meses de conocernos, me quedé embarazada de la primera niña, que se llama Noa. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues pasó el tiempo y al añito, bueno, poquito tiempo de Noa, que era pequeñita, me volví a quedar embarazada y era un niño. Y bueno, pues ya las ilusiones que te haces de ser madre, él tenía especial entusiasmo de que fuera un niño, y bueno, pues llevas el embarazo pues con ilusión. Por aquella época el trabajo, estábamos pasando circunstancias económicas bajas, pero bien, lo de la maternidad y la paternidad en este caso siempre nos hizo más fuertes. Y ¿el embarazo fue bien, todo el embarazo, el segundo? Fue muy bien. Sí, el embarazo fue bien. Fue muy bien, los dos fueron súper bien, yo no me encontraba mal, no le di guerra con los antojos. Todo fue bien, normal, lo que pasa que quizás a lo mejor por ser con la primera tienes otras cosas, otras emociones, otras inquietudes, porque es la primera, no sabes cómo lo vas a hacer, son sentimientos nuevos que se despiertan y estás como un poco más atenta a si lo vas a hacer bien. Y luego con el segundo, como ya, digamos que ya eso lo has superado, el exponerte a decir que será ser madre, que yo siempre desde pequeñita tenía clarísimo que quería ser madre. Y bueno, había algo que a mí no me convencía. Lo que pasa es que, claro, luego cuando pasa el tiempo lo relacionas, ¿no? En ese momento no dices soy bruja y mi hijo no va a nacer. Pero sí que hay un sexto sentido, hay algo ahí que te da como, no sé, te da por pensar algo que no sabes qué es. Y en el fondo luego dices, es que claro, lo intuyes, lo sabes, es como una... Es un vínculo muy fuerte. Yo cuando tuve a Noa decía que la maternidad es la unión perfecta, es el sumo, es todo, es la unión perfecta. Es una conexión que tienes con tu propio yo. Y es como que yo misma, o él, a través de emociones, o que yo soy más espiritual, o como quieras decirlo, pero es como que te va diciendo, ves preparándote, mamá, para lo que viene. Yo cantaba mucho, le cantaba muchas canciones. Digamos que lo disfrutaba más que con la primera, porque en mi interior sabía que no lo disfrutaría después. Y yo era muy feliz. Entonces, bueno, van pasando las semanas, tú te encuentras bien, porque es verdad que la pesadez en el segundo, las molestias, pero yo me encontraba muy bien. Y 2 semanitas o así antes de una de las últimas ecografías, que ya estaba de 37 semanas y media, estaba en la cama y le digo a Juanma, noto algo raro. Digo, mira, entonces yo me tumbé, porque yo, cosa que me pasaba, cosa que decía, ven, mira. Era todo como... Oh. Se movía. Sí, y el movimiento era muy diferente. Yo notaba como un movimiento diferente. Y yo le decía, a ver, es que es algo como que, no sé, se está moviendo diferente. Y él me decía, eso porque son contracciones y es el segundo y es diferente. Digo, pero es que ves, entonces yo me giré y digo, ¿ves cómo
el movimiento, el bebé no me acompaña, es un peso aparte de mi cuerpo. Cuando estás embarazada te mueves y el bebé, aun por mucho que tú hagas, el bebé te acompaña en el movimiento. Y él no me acompañaba ya en el movimiento. Y es como que yo personalmente, es como que estás en un enchufe y de repente te hacen plas. Y la energía, la corriente, la electricidad, lo que sea, desaparece. Ya está en otro sitio, el clic está ya fuera. Y le vas dando vueltas hasta que ya se lo dije, porque digo, claro, también te da miedo de que sea verdad lo que tú estás sintiendo, porque claro, es tu hijo. Pero se lo dije y no le dimos más importancia, pero yo estaba ya, la barriga me bajó mucho de golpe, yo me miraba muchísimas veces al día la barriga, ya no era mi barriga de mi niño, era diferente. Y entonces fuimos una mañana nos tocaba la última ecografía, y aquel día todo el universo, lo que quiera, se puso a favor nuestra en ese sentido para que estuviéramos juntos, y mi hija se quedó con mi madre, no me acuerdo bien, pero todo se quedó bien colocado sin quererlo, ¿no? Era una revisión más, una ecografía más. Y bueno, yo me acuerdo que le dije a mi madre, bueno, ahora venimos, no, vamos a ver al hermanito, un besito, pórtate bien. Y mi hija me miró como si supiera lo que iba a pasar. O repito, que a lo mejor soy yo, que yo veo cosas donde a lo mejor no hay, pero yo vi que mi hija estaba, o sea, se venía conmigo también a la ecografía, ¿no? Y ya iba yo, iba de otra manera, íbamos de otra manera, tampoco ni hablábamos, no sé, yo qué sé, yo creo que lo sentíamos. Y entonces cuando nos tocó el turno, entramos a la ecografía y la mujer, lo típico, mientras que pone el gel te va preguntando cómo te encuentras, cómo tal. Y yo todo bien, ella va mirando, el monitor va mirándote y se para. Y yo ya dije, ya va a decir lo que yo ya sé. Entonces me dijo, ¿notas que se te mueve el bebé? Y yo le dije, sí, pero diferente. Y entonces ella me dijo, no tiene latido el bebé, y me lo dijo, que luego rectificó la mujer, pero en ese momento supongo que no supo empatizar mucho, y me dijo, no tiene latido, el niño está muerto. Y entonces, sí, fueron unas palabras muy duras, entonces en un momento un poquito... Entonces yo le dije a él, yo lo sabía, entonces él me cogió de la mano, yo me tapé la cara, empecé a llorar, y yo todo el rato decía, Juanpa, yo esto lo sabía, ves que tenía razón. Y entonces ya la mujer, pues supongo que entraría un poquito de congoja o algo, entonces dijo, bueno, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada, podrías haber venido antes, a lo mejor hubiéramos, las cosas pasan porque tienen que pasar, y pasó así. Y entonces esas palabras después te dejan como un eco de decir, porque yo me sentí muy culpable, de decir, pues te hace como si hubieras venido antes, lo hubieras salvado, si hubieras estado más atenta a tu bebé, podrías haber hecho una ecografía antes y ahora lo tendría. Todas las preguntas te las vas haciendo, te las vas repitiendo, y viene pues el sentimiento de culpa que tardó pues hasta que viene aquí, es cuando te lo quitas. Y bueno, entonces el protocolo, tienes que ir al hospital, te tienen que hacer un parto preparado, te tienen que tal, bueno. Entonces él llamó a mi madre, le comentó lo que había pasado, mi madre hizo para que la niña se fue, la dejamos en casa de una tía suya, mi madre movió porque trabajaba, yo entro más tarde, he venido de trabajar, vinieron todos al hospital, yo ya estaba, bueno, te meten en un cuartito, donde están pariendo todas las mujeres embarazadas, donde escuchas que están chillando porque hay un parto, donde escuchas un bebé llorando y tú sabes que estás ahí, pero el tuyo no va a llorar, tú no vas a salir de ahí igual. Entonces yo me senté en la camilla y vino una enfermera y me vio mirando las ecografías, y yo estaba pues como leyendo un libro, pues mirando todo el rato las ecografías. Y entonces yo supongo que la mujer diría, esta chica vamos a quitarle esto para que no se haga más daño, ¿no? Entonces ella cuando me dijo, déjame que te guarde esto, que no vaya a ser que se te pierda. Y yo le dije, yo entiendo por qué te lo llevas, digo, pero no voy a sufrir más porque no vea las ecografías, yo el dolor ya lo tengo.
bueno, yo te lo guardo y así no lo pierdes, y súper amables, súper amables, súper amables. Vino un médico, me dijo lo que iba a pasar, me dijo que, bueno, en estos casos me daría ahora no me sale lo que te pinchan para... Es un medicamento para que tenga un parto natural. Para que para curarlo, dice, normalmente no se hace porque el bebé sufre, dice, pero en este caso, desgraciadamente, como tu bebé ya no le va a hacer nada, sé que es duro este momento, pero piensa que a lo mejor o nace el bebé ahora, o puedes estar aquí 2 o 3 días y no te pones de parto. Yo pregunté lo de la barriga, me comentaron que era pues eso, las contracciones, de que el cuerpo es sabio y está rechazando un cuerpo que ya no tiene vida y lo tiene que expulsar. Y me lo explicaron muy bien, y entonces, por suerte, por gracia, pues me puse de parto enseguidísima. Yo con mi hija tuve un parto súper largo, fueron 16 horas, lo pasé muy mal, él lo pasó también muy mal, porque el pobre le dije de todo y súper mal, súper mal, súper mal. Y me tuvieron que romper aguas y yo no sabía, me pincharon muchas veces epidural y no había manera. Yo estaba dormida, lo noté, pero no noté lo que tendría que notar. Y con el bebé no dio tiempo a que me pincharan la epidural. Yo estaba en la habitación y estaba mi madre, una tía mía, y yo noté que ya estaba, que ya nacía, pero yo no quería que ellas sufrieran en cierto modo, y yo decía, tengo ganas de hacer pipi, y yo sabía que había roto aguas, y yo estaba como reteniéndome. Y entonces me acuerdo que me dijeron, pues haz pipi, Vero, y me puse de rodillas, me apoyé al almohadón y rompí aguas. Y entonces le dije, mamá, por favor, que venga un médico ya, y salir de la habitación, por favor. Entonces salieron de la habitación, vinieron enseguida, vino el doctor, los dolores que pasé antes de cuando te ponen el medicamento este, que no me sale el nombre, muchas contracciones, mucho dolor, pero fue rápido, fue rápido. Y bueno, vino el médico, me dijo que me calmara, que no era tan deprisa, y yo le dije que sí, que ya nacía, yo le estaba aguantando la cabeza, yo estaba aguantándole para que no naciera delante de mis familiares aquí. Y entonces él, cuando me fue a mirar, dijo, pues sí, pues mira, ha sido súper rápido. Entonces desalojó a todo el mundo, se quedó conmigo, me dijo que estuviera preparada porque normalmente no sabemos de qué ha podido fallecer dentro del vientre, y a lo mejor nos encontramos y te explica un poquito más o menos si son niños más moraditos, más oscuritos, para que me prepare de la imagen que a lo mejor impacta y que me tranquilice. Entonces, bueno, pues noté, dentro de todo lo malo que es, yo tengo un recuerdo muy bonito. Yo rompí aguas, noté esa sensación. Yo notaba que empujaba a mi bebé y mi bebé me ayudaba a que naciera. Fue un parto súper bonito, súper bonito. Y bueno, una vez ya salió la cabeza, ya respiré, me dijeron que me tranquilizara y que ya quedaba un empujoncito y ya está. Y un último empujoncito y mi bebé nació, o no nació. Expulsé la placenta perfecta, todo lo contrario de la primera vez del miedo, de no saber, aquí fue como un parto perfecto, si no hubiera sido porque él nació sin vida. Y bueno, son segundos, pero se te hacen todo como a cámara lenta. Y yo le pregunté al doctor, digo, ¿puedo levantarme y mirarlo? Y él me dijo, si quieres sí, pero ¿estás preparada? Y yo dije, sí, o sea, lo tengo clarísimo que yo quería ver a mi hijo. Me dijo, vale, espérate un segundo, que limpiamos un poquito y te incorporamos y lo miras. Y me dijo, dentro de lo malo, la mala suerte que has tenido, dice, tienes suerte de que eres una de las mamás que vas a saber por qué tu hijo ha fallecido, porque hay veces que no lo podemos saber porque todo está perfecto.
Entonces me incorporaron y lo vi y llevaba dos vueltas de cordón, perdón. Y entonces el doctor me dijo, bueno, se ha tenido la mala suerte, que normalmente no pasa porque el cordón es muy flexible, te explican por qué puede pasar, por qué no puede pasar, a ti te ha pasado, pero dentro de lo que yo sé que esto no es consuelo, pero sabes por qué tu bebé le ha pasado esto. Entonces, la gente era como, sentí mucho calor de la gente, como que ellos estaban peor que yo, o sea, en el sentido de más tristeza, en ese sentido, claro, tampoco estás ahí que pasa todo, fium, fium, pum, pero se te hace como raro. Entonces yo me incorporé, yo lo acaricié, bueno, no lloré mucho, contenía, pero lo toqué, yo hablaba con él por dentro, todo lo que le podía haber dicho. Entonces pedí al doctor que entrara él, porque yo sé que él es más débil en ese sentido, pero luego sé que con el tiempo se arrepentiría de no haber tenido su momento como padre con él. Entonces yo dije que por favor que llamaran a Juanma que entrara conmigo. Y entonces entró y bueno, él lo... En la parte, eso, entré sin mostrar ninguna emoción y eso, por ella. Pero claro, es una sensación muy rara. Estamos en la planta de donde están todos los niños que han nacido y eso, y claro... Eso fue después, Cari, allí los cambiaron. No estábamos en la misma planta, pero en otra ala. Pero estábamos en la misma planta. Al final, sí, porque lo pusieron en la parte... Es una sensación rara, el no poder escucharlo llorar, el no poder sentirlo de la manera que se siente para una persona estar viva, como sentí, por ejemplo, a mi primera hija. Y la parte dura es eso, por la parte profesional médica muy bien, pues se portaron muy bien, la verdad, o sea, nos arroparon mucho, nos dieron mucho consejo. Luego tuvimos que hacer parte del entierro, que decían que el hospital no se hacía cargo del cuerpo. Y o lo incinerábamos, nos dijeron que o lo teníamos que incinerar, o meterlo en una fosa común, o lo que nosotros quisiéramos hacer con él. Claro, que no te saltas, esto después lo cortas, ¿no? Pero claro, estoy ahora... Él cuando entró, bueno, una enfermera lo envolvió en una toallita. Yo no me atreví a cogerlo en brazos. Ya lo toqué por última vez, se lo llevaron. Me limpiaron, no hizo falta puntos, no hizo falta todo lo que hubiese sido, o sea, fue como si nada hubiera pasado, o sea, mi cuerpo se quedó como si nada hubiera pasado, porque ni los síntomas de la epidural, que te dejan más agotada, nada, y fue el parto tan perfecto, ni desgarro ni nada, que fue como eso, como si nada hubiera pasado. Entonces, cuando nos apartaron de la habitación, vino una enfermera y dijo, como sé que vuestro caso, nos vamos a poner, nos pusieron donde está la gente más mayor, que no se escuchaba tanto ruido, y entonces empezó cuando te dicen, tenemos a tu disposición un equipo de psicólogos para que tú, bueno, si quieres, para ayudarte en lo que sea. Entonces yo dije que yo no necesitaba nada. Yo dije que sabía lo que había pasado, que mi hijo había muerto, que eso no le iba a cambiar nada por mucho que yo hablara con alguien, que yo mi dolor lo tenía que llevar yo, o sea, entendía perfectamente. Una enfermera que venía muchas veces, muy a menudo, siempre me decía, cariño, lo que tú necesites, yo vengo, tú mi niña lo que necesites, y venía muy a menudo. Entonces me decía cómo te encuentras, y a ella pues sí que son personas que te hacen como explicar lo que te pasa, y yo le expliqué lo que acabo de explicar así un poquito, y me decía la mujer, la enfermera dice, Vero, se me pone mira, los pelos se me ponen de punta escuchándote, dice, porque hay libros de estos sucesos, dice, que explican lo que tú me estás explicando ahora mismo. Entonces yo le dije, supongo que para que escriban esos libros alguien ha tenido que vivir la experiencia, porque o sea, es un dolor que supongo que cualquier madre, cada uno es diferente de personalidad, pero
O sea, son las sensaciones que hay, es que no están ahí inventadas, es lo que tu cuerpo responde ante una emoción, ¿no? Entonces me decía eso y hablábamos mucho y entonces le dije eso, que yo no quería psicólogos, que esto era para mí. Y supongo que a lo mejor fue un error porque el no compartir ese dolor, por ejemplo, yo por aquella época trabajaba de cara al público, acabábamos de empezar, estábamos trabajando con mis padres y yo le dije a mis padres que me tomaba una semanita más que nada para que la gente, porque hay gente buena pero hay gente muy mala que quiere saber lo que te ha pasado por el morbo de saber la historia de lo que te ha pasado. Y entonces yo dije una semanita de reposo para yo ponerme un poco en orden. Le pedí a mi madre que me trajera a Noa, pero que no subiera porque yo no estaba bien para ella. Y entonces mi madre se puso a jugar enfrente del hospital y yo me asomé en la ventana y yo la veía y decía, si es que esto es el regalo que me han dado para que yo pueda superar esto. Es como Noa vino y dijo, te mandamos a Noa para que esto se te haga y seas más fuerte todavía. Y bueno, ya, entonces pasó esto. Al día siguiente por la mañana yo pedí a los médicos que si podía verlo otra vez. Le dijeron que sí, que sin ningún problema, que si estaba segura. Bueno, supongo que es lo normal, ¿no? Y yo dije que sí, que yo quería ir a verle. Yo le pregunté si él quería ir a verle. Él me dijo que no. Sabes que la sala de maternidad es una cosa, vas a un sitio que no es muy agradable. Piensa que el bebé, cuando nació, tenía tu calor, por eso estaba caliente. Ahora no te vas a encontrar un bebé caliente. Estará frío, ya está. Y yo dije, yo todo lo que me voy a encontrar ya lo sé, pero es mi hijo. O sea, es mi hijo, me da igual en qué circunstancias y en dónde esté. Entonces entraron 2 enfermeras conmigo, lo sacaron y entonces yo les pedí que por favor me dejaran sola. Y sí, tú tómate tu tiempo y cuando consideres, digo, yo ya os avisaré. Una madre ve a su hijo, pero realmente pues ves a un bebé pequeñito, frío, y que dices, ¿por qué ha pasado? Y en ese momento no lo entiendes. Entonces yo tampoco tuve el valor de cogerlo en brazos, era como decir, si lo cojo se desvanece, no sé. Entonces yo hablé mucho con él, yo me despedí, le di todos los besos que le pude dar. Le dije que era mi ángel, que era mi vida, que era mi todo como su hermano y que me esperara hasta cuando yo tuviera que volver a ir con él y que ahora tenía que cuidar de su hermano y que yo siempre voy a estar con él. Entonces, pues bueno, pasó el tiempo que estuve con él, salí fuera, entonces ya viene la parte no tan buena, pero hay que pasarla, de qué pasa con el bebé, porque es un bebé, o sea, no es un feto, es un bebé. Entonces, es como, en ese momento yo, eso me lo guardé me dolió mucho, porque luego lo pensé, digo, ¿cómo pudiste decir eso como madre? Pero claro, en ese momento no es como lo dices, ni es que estás tan perdida que no, es como cuando nace un bebé vivo y la madre lo rechaza, que dices, no se entiende. Pues a veces en ese momento yo me sentí decir, ¿pero qué estás diciendo? Porque a mí me dijeron, es que el bebé tenéis que haceros cargo vosotros. Y se te viene a la cabeza como decir, ¿y qué hago yo ahora? O sea, ¿qué ayuda tengo? ¿Qué hago? Entonces dije, es que yo no lo quiero. O sea, yo no lo... Dije esas palabras, no sé si exactamente así, pero bueno, fueron casi así. Y entonces pues tuvimos que ir a la funeraria, explicar el caso, lo que había pasado, como la familia pagábamos los seguros estos de vida y tal cual, pues entonces cubrieron todo. Mi madre tenía un amigo que trabajaba en la funeraria y él fue el que se encargó de todo. Le dijimos que lo cuidara como si estuviera vivo y que nos fuera dando toda la información. Y así fue, nos dijo cuando lo recogieron del hospital, cuando lo llevaron al tanatorio. Entonces yo le decía a mi madre, yo tendría que estar allí,
con él, porque es como... Entonces mi madre dijo, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estar llorando ahí? ¿A qué? ¿Hacerte tú más daño? Si eso ya es... Pero luego quizás sí que me quedé con las ganas de ese momento, porque yo creo que ahora me hubiera ido bien estar allí, yo creo que sí. Y la gente a veces es lo que decimos, por intentar protegerte, que no sufras, que no te duela, si el dolor está ahí, o sea, no te consuela en ese momento nada. Y bueno, dices, pues lo tuvo que pasar también y bueno, pues pasó y yo me quedé con esa pena dentro de decir, no velé a mi hijo. Y bueno, entonces lo incineraron, nos dieron las cenizas, también teníamos el conflicto de que no sabíamos si se llamaría Juanma o Joaquín, y eso lo descubrimos también en este taller, y entonces nos pusieron J, en las cenizas nos pusieron J, Romero González, y bueno, yo las guardaba, en mi armario las guardaba. Y van pasando los días, los meses, los años, y vas viendo que eso te va como haciendo así en la espalda. Y si hay alguien que no sea tan de ver las señales o captarlas, a lo mejor las va pasando, pero yo las cojo y se las paso a él. Y yo le decía, Juanma, hay algo que no... hay algo raro, hay algo que aquí pasa que no debería pasar. Yo abría el armario y me salía como una densidad, como que me pesaba, pero me pesaba de que lo notas, que te pesa y te cae. Y entonces pasó el tiempo, casualidades de la vida, por decir casualidades, y una compañera amiga mía estaba buscando trabajo, yo la incorporé, yo me hice autónoma, monté mi negocio, y ella estaba mal donde estaba, la tuve conmigo un tiempo para que ella se fuera poniendo en orden, y ella también es muy como yo, y en una sesión que me hizo un masaje, ella me dijo cosas que yo las sabía, y entonces es como decir, estaba esperando que alguien dijera lo que mi boca dice, pero de otra persona, y ella me empezó a decir, bueno, el tema de los chakras, de la energía, de las auras, me hizo una estimación, vio que había algo, entonces yo le expliqué, entonces ella me dijo que tenía que hacerle un duelo y o sea, de mandarlo a la luz, que él estaba pidiéndome que se fuera a la luz. Entonces yo le decía, pero es que yo siempre le he dicho que descansa, que te vayas al cielo, que... dice, no, pero eso tienes que decir de corazón, eso tienes que decir de verdad, si no, él... Entonces yo lo hice, yo hice lo que ella me dijo, yo dije todo lo que tenía que decirle y realmente noté que lo envié a la luz. Yo hablé con mi madre, porque mi madre todo esto le da mucho miedo, todo lo que a mí me encanta y explorar y saber de lo que no se ve, mi madre le da más miedo, pero yo se lo contaba y ella me decía, tienes que hacerlo porque es que estás muerta en vida, así cada año que pasa estás peor, o sea, a veces estás con la... porque luego vino una tercera. Estás con las niñas a veces que no estás, está tu cabeza en otra parte y quizás pues te va bien hacer esto. Y entonces yo cuando hice este ritual, yo realmente lo digo, siempre se lo digo y es que es verdad, yo si en ese momento me pesan, cuando lo hice, yo seguro que peso 20 kilos menos, porque lo noté. Yo noté que flotaba y noté y dije sí, pues se ha ido, ahora sí que se ha ido. Entonces, todo normal dentro de lo normal, ¿no? Entonces fue pasando el tiempo, esto pasó hace 2 años, casi 3. Mi pequeña, mis 2 niñas son muy como yo en ese sentido, son muy brujillas, y te van soltando cositas de los ángeles, de si los niños se van al cielo, ellas no sabían nada, yo estaba esperando a que ellas fueran más mayores para contarles lo que había pasado, cuando te dicen tienes 2 niñas, ¿cuándo vas a por el niño? Y te muerdes la lengua y dices, yo ya tengo un niño pero no te lo voy a decir, y no sabes por qué y no lo quieres decir, y a lo mejor sería sano decir, yo tengo el niño, yo ya lo tengo, pero no lo dices, no te atreves a decirlo, según a qué persona no se lo dices. Y entonces esperas
pues a que llegue el momento. Y pasado el tiempo, se montó Yecuana. Yo, meses atrás, estaba soñando cosas que alguien me decía, alguien me intentaba decir algo, y a través de los sueños, y quien se lo quiera creer, que se lo crea, yo lo siento así, es así. Y yo le decía, estoy soñando cosas, estoy soñando otra vez con el niño, pero no es un niño, pero no siento que es mi hijo, es algo, no sé, es como espejos, sueños que se ven, un reflejo de un niño, pero con una profundidad en un espejo, cosas que dices todos los días, que luego dices, bueno, a lo mejor es tu subconsciente, que estás más, más vulnerable a eso por lo que te ha pasado, ¿no? Y quieres creer, porque yo cuando el niño falleció, yo le decía a él, yo escucho a un niño llorar, y a lo mejor hay gente que es escéptica y dice, eso porque ella tiene aquí, quiere escucharlo, y a lo mejor es el niño del vecino, pero yo escuchaba a un niño llorar. Yo escuchaba... Esa es mi parte. Yo él es así. Ya no... Yo escuchaba a un niño correr y a veces le decía, tu hijo está jugando. Es que dice unas cosas, pero yo lo sentía así, yo qué sé, cosas, niños correr, niños... Y entonces lo definitivo fue, creo que 2 semanas antes de venir aquí al taller de constelaciones, yo tuve un sueño en la peluquería, que yo creo que yo estaba realmente en lo que el sueño, yo soñaba que era de noche, no con oscuridad, yo soñaba que era de noche, yo soñaba que salía de mi casa, que iba andando, yo salía que iba a casa de mi madre y luego a medio camino decía, no, si mi madre está durmiendo, ahora no le puedo explicar lo que le quiero explicar, pero era una inquietud de un niño que me estaba pidiendo ayuda, yo sentía que tenía que protegerle de algo, estaba como en modo alerta. Y entonces una señora que viene a donde yo trabajo, ella es medium, es vidente, y entonces ella me dijo unas cosas que yo le dije, es que es lo que me está pasando. Y entonces ella lo que me dijo, que luego aquí charlamos un poquito, lo que pasa es que claro no puedes profundizar porque hay más gente, ella me dijo, tu hijo te está pidiendo volver. Entonces yo le dije, porque yo leo mucho de lo que me pasa a mí, yo leo, me informo, a ver si es verdad, a ver si estoy un poco de aquella manera. Y entonces yo leí un artículo que luego tú aquí lo dijiste, y yo cuando salí de aquí se lo dije a mi madre, porque yo a mi madre se lo explicaba, y le dije, y a él también, digo, mamá, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije ayer del avión? De que cuando un bebé se queda, es como coger un avión. Digo, pues María Ángeles lo ha contado en esta sesión. Digo, lo que pasa es que no me cuadra, digo, porque no siento, a lo mejor al ser una niña, la tercera y no un niño, a lo mejor es como que tu mente ya cambia el chip, el típico rol, ¿no? Se te muere un bebé, al segundo será el bebé, cada uno tiene su lugar. Y yo supongo que al ser una niña, pues eso ya como me vino más fácil el camino de no suplantar a uno con otro. Y mi hija Paz es que ella siente, ella percibe, ella no sé, supongo que algo trae, algo mágico trae. Yo le quise poner Paz por lo mismo, porque yo sabía que ella me traería toda esa paz. Y bueno, cuando soñé eso y esta mujer me dijo esto, y dije yo, pero es que yo no quiero tener más bebés. Y entonces ella me dijo, es que eso no lo decides tú. Entonces yo dije, bueno, a ver, no sé si lo decido o no lo decido, ¿no? Y dijo, bueno, algo quiere volver contigo, porque yo me acuerdo que en el sueño a mí no me decían, vente conmigo, me decían, quiero estar contigo, que es muy diferente. Me decía, quiero estar contigo, mamá, quiero estar contigo, no, vente conmigo, eso. Y había otra segunda voz que te decía que me daba miedo, ¿te acuerdas? Había una voz que me decía, vente conmigo, y otra voz que me decía, mamá, quiero estar contigo. Coge de la mano este niño, un niño que tendría la edad que ahora tendría mi hijo, que iría a hacer 6 años, y entonces él me coge de la mano y me dice, mamá, espera un momento.
y te deja ahí como esperando como para darte algo que te va a sorprender, que te va a dar una sorpresa para que te esperes, para que no hagas lo típico hacer la madre, a ver lo que va a hacer y te asomas, no. Me lo dijo, me lo transmitió como diciendo, me tengo que estar seguro de que no atraviesas esa puerta y te quedas ahí esperándome. Entonces yo me esperé en la puerta y yo tengo, bueno, es un centro muy pequeñito y se hizo como eterno, como grande, como grande, como grande, se hizo como así, entonces ya dejé de soñar y ahí se quedó. Entonces ya después vino las constelaciones, que Soraya me mandó un día un WhatsApp, me dijo que venías tú, que sabía que hacía mucho tiempo y que era doloroso volver a recordarlo, pero que me dejaba la información, pues por si yo la quería. Entonces yo se lo dije a él y entonces yo le dije, yo no voy a ir porque estoy trabajando, bueno, excusas, porque yo soy mi propia jefa, puedo dejar de trabajar, pero dije no, porque yo no puedo dejar de trabajar para ir a eso, ¿para qué? ¿Para que me digan otra? No, yo no voy. Entonces le dije a Soraya que no vendría. Entonces, el que te hacen así, que te hacen así, y todas las noches, y todas las noches, y todas las noches. Entonces dices, ¿a quién quieres engañar si estás deseando? O sea, sí, María Ángeles va, claro, cada uno pensará en lo suyo, ¿no? Yo pienso en mí. María Ángeles va a venir para ti, o sea, todo se ha unido para que tú estés ahí. Entonces le dije a él, ¿qué hacemos? Y él me dijo, contigo al fin del mundo. Y vinimos aquí. Y entonces pasó. Claro, no sé. Lo de la cosa. Ah, bueno, claro. Es que ahora viene la parte de él porque él no cree en nada de eso. Claro, yo no, yo soy bastante escéptico, o sea, y la verdad es que me sorprendía bastante. Y una de las noches, 2 días antes fue de venir a la constelación, estábamos durmiendo en la cama. Ay, sí. Y no sé cómo pasó, pero después por rato se escuchó una pelota, una canica que saltó de algún sitio y empezó a rebotar en nuestra habitación. Claro, yo flipando, porque estaba flipando, tiene otro nombre que además que flipar, encendí la luz, porque ella cuando pasa por el teléfono se asusta mucho y rápido, Juanma. Encendí la luz y efectivamente vi una pelota. Claro, nos quedamos un poquito parados los dos. No le digo más importante, lo mismo. Al día siguiente, cuando se levantaron las niñas, se lo preguntamos y nos dijeron que esa pelota estaba en casa de mis suegros. O sea, no estaba ni en mi casa. Entonces, claro, dices, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y esa pelotita que ellas lo pierden todo y esa pelotita no la pierden nunca. No, Siempre, sí, siempre está en algún sitio, claro. Y entonces pues decidimos venir al taller a ver qué pasaba, a ver qué estaba pasando. Porque algo realmente estaba pasando. Yo lo preparé a él cuando vinimos aquí, porque yo sí que a mí me dicen estas cosas, y de lo espiritual y todo eso, y yo es verdad, a mí me gusta, pero yo le dije a él, cuando empieza a decir esa mujer cosas, yo no vaya a poner las caras que pone, a soltar las cosas que sueltas, porque claro, piensa que ahí, claro, yo antes de hablar aquí, yo con Soraya, se lo dije, digo, pero Soraya, digo, ¿yo qué explico? Porque claro, si yo empiezo a decir que yo he sentido a mi hijo que eso, digo, vale, es que estás loca como una cabra, y ella me dijo, a ver, la gente que va ahí, más o menos, habláis el mismo idioma. O sea, y no me acaba de convencer, pasa que sí que es verdad. Hace 1 año y medio estuvimos separados un tiempo, ¿vale? Y por eso, o sea, yo la quiero mucho, ya lo sabe, y eso, si ella quiere venir, yo la acompaño donde haga falta. Y bueno, iremos a ver qué pasa. Y luego vino pues la sorpresa de, vamos. Yo creo que es yo venía como más preparada para todo aquello súper etéreo, todo, y fue el que se dio más en ese sentido y a mí me costó más. O sea, yo creo que se abrió más. Supongo yo que por el típico de soy hombre, no puedo manifestar mis sentimientos, no puedo dar a entender a la gente que lo estoy pasando mal, pues me contenía. Hablaba muy poco de ella, la verdad, o sea, no salía nunca el tema del niño, no con nadie, ni con mis padres, ni con mi hermano, ni con mis amigos, la verdad. Pasó y se quedó ya marcado. Claro, es una cosa que la llevas tú dentro y se va formando como un callo, o sea, es una cosa que no la has sacado, no te has podido llorar con nadie o compartirlo con alguien y se me va formando una cosa. Soy una persona muy sentida, o sea, y claro, y querer intentar dar la parte de duro, pues, haces una coraza que al revés, en vez de ayudarte lo que hace es separarte más de la gente que quiere. Y eso, no poder compartirlo con ella, por eso, pero por el típico del qué dirán.
la gente se piensa que, claro, un hombre no puede llorar. O sea, y realmente lo que hacemos es hacernos daño a nosotros mismos. Y la gente que realmente te quiere y te rodea. Y se me pasa bastante mal. Yo por mi parte lo pasé bastante mal. Aparte de lo que hemos dicho ya, no tuve la ocasión, no tuve el valor de despedirlo. O sea, no me sentía con valor de entrar a donde estaba y despedirme de él. O sea, y claro, es una cosa que llevaba siempre arrastrando. Y eso lo tenía aquí guardado y era una cosa pendiente que tenía yo con él. Cuando abríais el armario con la ánfora, ¿no? Con las cenizas, ¿cómo te sentías? Yo nunca, o sea, yo no ni he mirado. Sí que es verdad que yo tengo un llavero y siempre lo llevo conmigo, siempre. O sea, yo el día que nos dieron la urna, ¿vale? Conseguí un llavero que es una urnita pequeñita. Yo la tengo aquí. ¿Vale? Y eso estoy mis llaves. Y le pedí a ella que cogiera un poquito de las cenizas y las metiera ahí. Y las guardara. Y para mí fue como la parte de decir, o sea, no he podido decirte adiós, vas a estar siempre conmigo. ¿Vale? Y siempre lo llevo conmigo, o sea, siempre va conmigo donde vaya yo, vaya. Y claro, es eso, o sea, aparte de eso, o sea, yo la ilusión que tenía, porque claro, aparte mi hija la mayor es espectacular. La tercera, la mía, es un solete, o sea, son mis dos niñas de mi vida. Pero claro, la ilusión de decir, hostia, voy a tener un niño, supongo yo como cualquier hombre, hace ilusión eso, hostia, va a ser un niño, ella tiene un niño, y mira, pasó lo que pasó, pues es la manera de decir, hostia, pues unirte a mí, pues ya lo tengo conmigo siempre. Soy muy aficionado a los tatuajes y llevo eso, fecha, el nombre de mis hijas y todo eso, pues la manera de hacerle un homenaje o eso. Claro, pero yo qué sé, dices, a ver qué es esto de qué es una constelación. Y todo el mundo escucha que lo sabe, pues yo no sé lo que es una constelación, pues no. No teníamos la información de lo que se hacía en el taller. Claro, y para ver, aunque fuera otro tema, pero para ver. Que ahí cuando yo dije, son cuadros flipados, o sea, porque, o sea, no puede ser una persona que se ponga así tan de esto. Pero por eso, por el no saber y el decir, no ver más allá. Y entonces cuando vinisteis y escuchasteis la parte de la charla, ¿qué os tocó? ¿O qué pasó con la charla? Yo personalmente, lo que tú estabas hablando, las cosas que decías, era lo que yo durante todo este tiempo había estado viviendo y muchas palabras tuyas yo las había dicho. O sea, es como decir, esta mujer está relatando mi vida, no me conoce de nada, pero sabe mis sentimientos porque lo que está explicando aquí delante es lo que yo he explicado. Yo en este caso, yo sí que tengo una amiga mía, mi prima, mi amiga, mi todo, que a ella sí que se lo contaba todo, y con ella yo le explicaba lo que tú nos decías, los consejos, o cómo te sientes, o esto es tal, esto es cual, y dices, es que está explicando pues, mi historia, porque es así. Y de hecho, yo después te dije, dijiste una frase que se me ha olvidado, te lo iba a traer para que vieras el dibujo, y me voy a hacer un tatuaje porque ¿sabes aquello que sientes que esa frase la dices y dices es para ti? Esa frase es para ti, la he dicho, ella la ha dicho para ti. Y dices, lo necesitaba, o sea, esto es la puerta que cierra, pero de otra forma también abre, porque es una puerta que abre, no sé, respiras de otra manera, supongo que cierras dolor y abres, le das la bienvenida al amor que no has sabido transformarlo, por así decirlo, en estos casi 6 años. Y entonces, para mí fue genial. Hay cosas, o sentimientos que los tienes ahí guardados y por no saber o por no querer expresar, eso no te deja ver más allá. Entonces, claro, das sensación de que decir, hostia, es lo como dice mi mujer, esta señora no nos conoce de nada, no la ha visto nunca en la vida, y están haciendo cosas que yo siento, o sea, que yo sé que están aquí y ya me lo están sacando. Entonces ya te empiezas a decir, hostia, pues a lo mejor no es tan lo que ves como lo que vas a sentir. Y entonces ya empiezas a poner un poquito más de
atención, de, claro, dice, yo venía un poquito diciendo, ya veremos a ver si no me echan o porque... No, igualmente, aunque no seas de creer en estas cosas, la charla en común, de compartir, Sí, también, la vivencia con la también gente va del muy taller, bien. sí, claro, porque dices, es que ya no soy yo solo, o sea, que hay Sí. gente que tiene el mismo dolor que tengo yo Sí. y tiene el valor de expresarlo. Sí, Soy una persona que me cuesta mucho hablar en público, o sea, relacionarme con la gente me cuesta, o sea, yo soy una persona que si estuviera sola del mundo no lo pasaría mal. Pero es eso, de decir, hostia, me parece que sí, que hay algo más, que no soy yo solo. sí. Porque yo tenía en mi interior el no poder haberme despedido de mi hijo, ¿vale? Y entonces me fui con una sensación de paz, de tranquilidad. Es decir, o sea, he hecho algo o algo dentro de mí ha hecho pin, que decir, lo has hecho. O sea, estás descansando tú, estás descansando él. O sea, ya puede ser. Y de hecho, eso, al día siguiente me levanté que decía, parece que me he gastado 2 semanas de fiesta, o sea, reventado, cansadísimo. Sí, estoy muy cansada, sí. O sea, que yo decía, ¿qué ha pasado? O sea, algo ha pasado porque no puede ser. Y eso, la sensación esa, de decir, mi interior está tranquilo, cosa que hacía mucho tiempo que no conseguía. Y de hecho eso, salir de aquí, la vida me ha dado un vuelco, para mejor, porque estuvimos un par de meses con el trabajo, ella no, yo, ¿sabes? Me digo una cosa y que me engañaron y cosas así. Y salir de aquí de las constelaciones, la vida eso, me ha dado un vuelco, como si al estar yo tranquilo conmigo mismo, la vida me vaya mejor. O sea, porque encuentro trabajo en condiciones, estoy muy a gusto conmigo mismo, estoy muy a gusto con mi pareja, disfruto mucho más de mis hijas, que no de la otra manera antes sí me estaba enfadado. Siempre estaba enfadado con ella, cualquier cosa que hacía me gritaba, y no, o sea, muy bien, la verdad es una sensación muy buena. Bueno, yo también muy cansada cuando salimos de aquí, pero tranquilidad, alivio, no sé, es como el volver. Bueno, yo ese día toqué realmente a mi hijo, yo noté que estuvo conmigo y que ya nos dijimos adiós de tú a tú y con los ojos abiertos, que lo vi con los ojos abiertos. Y eso te da tranquilidad de respirar, de ordenar. Yo creo que básicamente es pones en orden todo, o sea, no te quitas el dolor, sino que lo coges, pero lo coges de otra manera. O sea, ya sabes gestionarlo, por así decirlo, porque ese dolor va a estar siempre, pero es como todo en orden, todo en orden. Eso, el dolor siempre te persigue, pero aprendes a vivir con él. No de otra manera, claro, ella por ejemplo dice, sí, ya tiene a su prima eso, pero es eso, el hecho de ser hombre parece que la sociedad nos tiene acostumbrado a eso, a no llorar, a no sentir dolor, a ser, vamos, soy el macho alfa, yo no puedo agachar la cabeza ni nada. Y al revés, en el taller te aprendes a decir, no, o sea, soy hombre y si tengo que llorar voy a llorar, si tengo que mostrarme tal como soy lo voy a hacer. Y es eso, ordenar los sentimientos. Pues se trata de esto, de ordenar los sentimientos y decir, ahora tengo mi vida encaminada, mi hijo va a estar siempre en mi corazón, en mi mente y en mi vida, pero a sé vivir con ello. Comentamos, aparte de eso, María Ángel nos dijo que sería bueno que lo comentáramos con nuestras hijas, haciendo un cuento, una historieta, no es ella, porque yo soy muy malo, se inventó una historia y estuvimos hablando con ellas, se lo comentamos y la verdad pues hablamos con ellas. Las niñas muy bien, la pequeña siempre mi hermanito, hasta eso, y bien, como familia bien, ya no solo como pareja, sino como familia. Bueno, sí que le diría a las madres eso, sobre todo para que pierdan el miedo a cuando les preguntan, si van con hijos, de decirles, por ejemplo lo que te he dicho antes, el caso de decir cuándo vas a por el niño, pierdes el miedo después de aquí, al menos a mí me ha pasado, de decir no, yo tengo 3, no tengo 2. Da igual si lo quieres explicar o no, o la gente te entiende o no te entiende, porque eso, hay gente que te dice, no, eso no es un niño, pero no sé qué, no, porque no quieres más, al que lleva más tiempo contigo. Tus hijos van a ser tus hijos desde el momento 0, o sea, y yo personalmente para las madres, sobre todo eso, porque pierdes el miedo,
Es que, claro, no sé por qué es el tabú ese de darte... Supongo que será por eso, porque te duele cada vez que dices, no, es que yo tengo tantos, o 4, o 5, o 6. Y pierdes sobre todo el miedo ese a decir, yo tengo, en mi caso, yo tengo 3 hijos. Y no sé, es como que estás más cerca de él. Para estas fechas, cuando hicimos el taller, en el Facebook vi una chica, que supongo que lo vería a través de aquí del centro este, que estaba haciendo un duelo, hizo una caminata por todos los bebés no nacidos, y yo le mandé unos mensajes de apoyo y de que me unía, porque esa chica es de lejos, yo me unía y que mi bebé y yo haríamos el recorrido con ella, ¿no? Y fue muy bonito de decir, hay más gente de lo que tú te piensas, hay más personas que te pasan por la calle y no sabes lo que les ha pasado, y es, yo diría que está bonito el compartir, el perder el miedo como madre, de compartir con otra madre y decir, a mí me dolió de esta manera, y ella, porque el dolor puede ser el mismo, pero explicado de otra manera, es como cada una coge su dimensión, y no sé, es sanador, es que es sanador. Yo, para mí, antes lo tendría que haber hecho, creo yo. ¿Y tú, Juanma, qué le dirías a los padres, a los hombres, respecto al atreverse a hacer este taller también? Pues yo eso, que no tengan miedo a expresar los sentimientos, ni a que la gente sepa, más que nada vergüenza, o sea, por el qué dirán, ¿no? O sea, hay un antes, hay un Juanma antes y un Juanma después de haber hecho el taller. Y yo, es eso, como dice mi mujer, yo lo recomiendo, o sea, que la gente pierda el miedo, y en este caso los hombres, que perdamos el miedo a expresarnos en público, porque no tiene nada de malo, al revés, va a ser bueno para tu interior y eso, como yo sé, te ayuda como persona. Cuando tú explicas, das la charla, comentan cada uno lo suyo, entonces piensas, hay personas que no se atrevieron a ir a verle, no son culpables, tú fuiste a verlo, entonces esa persona es culpable porque no lo fue a ver, entonces te va diciendo tu cabeza, no te sientes culpable porque no eres culpable de nada, cada uno su momento, su dolor lo pasó de esa manera. Y cuando tú hiciste aquí en el taller, hubo un momento que como que me di a ti y tú sabías lo que yo te estaba diciendo sin hablarlo, porque claro, lo hablábamos, y ahí es como cuando me dijiste sin palabras, libérate y perdónate ya de una vez, y realmente fue ahí cuando dije, pues es verdad, no soy culpable de absolutamente nada, de nada. Y yo creo que por eso fue bien, en mi caso, de que alguien te diga, es que no pasa nada, es que forma parte de lo que tú comentabas, la vida y la muerte, puede volver a pasar, y es que es eso, para morirse solo hace falta estar vivo, ¿no? Y te pasó a ti, y gracias también al taller, como que sabes por qué pasa, le das como un motivo, y le das yo creo que lo pones en su sitio, pones a tu hijo donde tiene que estar. Y es verdad realmente que a veces necesitas a alguien que te diga, gestiónalo así.